Màrius Serra estudia enigmística, que no es más que todo lo que usted puede hacer con una de nuestras herramientas más preciadas, la palabra. Buenas tardes, Màrius. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo empezaste con esa, yo no le diría afición, sino pasión por las palabras? Sí, lo recuerdo perfectamente porque fue como muy instantáneo, como un amor a primera vista, ¿no? Hace unos 10 o 11 años topé en un cuento de Julio Cortázar. Topaste, nunca mejor dicho. Topé con un artefacto lingüístico muy curioso. El cuento estaba incluido en un libro llamado Deshoras, uno de los últimos que publicó en vida Cortázar, y el artefacto en cuestión era una frase palíndroma. Es decir, ya empezamos por los nombres, una frase capicúa que podía leerse tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En concreto, la frase en cuestión era «Átale, demoníaco Caín, o me delata». Yo vi que era como muy inquietante aquella frase, pero además el escritor argentino pivotaba todo el argumento del cuento a partir de los mensajes inscritos en esta sorprendente frase. A partir de ahí ya me entró el virus de la pasión y empecé una búsqueda exhaustiva por medios enciclopédicos y bibliográficos primero de las entradas como palíndromos y a partir de ahí, gracias sobre todo a la tradición italiana, a lo que podemos llamar genéricamente enigmística. ¿Pero qué es lo que más te apasiona de toda la enigmística? Cada cosa porque claro, con el tiempo me imagino que debes haber ido cambiando, ¿no? Sí, sí. Evidentemente el palíndromo, que fue mi piedra de entrada, después he descubierto que es el que levanta más pasiones y quizás sea uno de los artefactos más sorprendentes, uno de los mecanismos más sorprendentes. Pero yendo al inicio de toda esta historia, el hombre ha jugado con las palabras desde siempre. Y entonces el mecanismo inicial, el llamado enigma, que en la tradición castellana, gracias a los estudiosos José Luis Garfer y Concha Fernández, ha quedado establecida en una división entre acertijo y adivinanza. Es más bonito enigma, de todas formas. Sí, por sus resonancias clásicas y demás. Ellos sencillamente separaron un poco los dos conceptos, dándole a la adivinanza un tono más poético, siempre es un artefacto lingüístico a partir de las leyes de la métrica, y el acertijo vendría a ser la expresión prosaica de un enigma clásico aplicado, es decir, de un enunciado, una frase que oculta mediante extraños mecanismos, que son los que estudia la enigmística, una solución, una respuesta sumamente sorprendente. Probablemente todos los espectadores habrán oído hablar alguna vez del enigma de la esfinge, que en la tradición, en la mitología griega, se le atribuye a la bestia parda, la gran esfinge, que era el guardián o la bestia guardiana del famoso laberinto. Entonces, este animal, este ser monstruoso, a todos los personajes que transitaban por la puerta del laberinto les ponía un enigma, una prueba, para ver si podían ser merecedores de entrar en él. Entonces llegó Edipo, el héroe de toda esta historia, para gran regocijo de los posteriores psicoanalistas, y resolvió el enigma. El enigma en cuestión se puede formular de muy diversas maneras, según la tradición, pero básicamente responde a una pregunta. ¿Cuál es el animal que anda a 4 patas, a 3 y a 2 en alguna parte de su vida, y cuantas más patas tiene para andar, más lento va? Edipo dijo, yo. Es muy sencillo. Eureka. Y entonces resultó que la solución es el hombre, somos nosotros, porque gateamos en nuestra infancia, vamos a 4 patas, luego nos transformamos en auténticos Homo erectus y vamos a 2, y finalmente en nuestra vejez muchas veces nos ayudamos de un bastón, de una tercera pata para andar. Y efectivamente, cuanto más patas tenemos, más lento. Ya le he dicho yo que era muy sencillo. Se hacían también en la antigüedad torneos enigmísticos, ¿no? Efectivamente. O sea, que eran torneos de palabras y no de espadas. Pero incluso torneos entre diversos regímenes políticos, es decir, entre imperios, la cual cosa implica una inteligencia superior a la de otras épocas que han resuelto sus diferencias mediante el uso de la violencia. Al respecto hay una anécdota interesante, y es que este tipo de torneos entre un rey egipcio llamado Nectaneb y otro de Babilonio llamado Lícer, lo resolvió Nectaneb a su favor con un fichaje millonario. Fichó al fabulista Esopo. Claro.
que era un especialista auténtico en el tema. Luego tenías también la visita de la reina de Saba en la corte del rey Salomón. Sí, esa fue muy comentada por la, si hubiera, parafraseando y haciendo un anacronismo evidentemente, por la prensa del corazón de la época, porque la princesa de Saba, ya tan aturdida por la fama de sabiduría de Salomón, decidió ir a comprobarlo in person, ¿no? Y fue allí, se presentó, se personó y empezó, junto con sus sabios, la gente, los intelectuales de su corte, empezó a proponerle enigmas al rey Salomón, el cual lo resolvió todos, absolutamente todos, y quedó demostrado que aquello de las decisiones salomónicas está bien fundamentado. Era real. Y ella se enamoró perdidamente de él, claro. Por supuesto, pero esa es otra parte de la historia. Entonces, la tradición de los enigmas clásicos pasa a la Edad Media y posteriormente a todas las culturas de origen grecolatino, a través sobre todo de un compendio de 100 enigmas de Simposio, que recogió Simposio en el siglo IV y que, por ejemplo, en el caso de la lengua castellana, luego fue trasladado al llamado Libro de Apolonio, en el año 1240. A partir de aquí, de hecho, nacen subenigmas basados en los mismos mecanismos y estos se reproducen en las diversas culturas, ¿no? Luego la tradición literaria, y aquí es donde vuelve a entrar un poco, o vuelve a tener sentido aquella diferencia entre acertijos más prosaicos y adivinanzas más poéticas, la tradición literaria de los diversos países suele recogerla y reelaborarla desde una perspectiva culta. Y así, en el caso de la literatura castellana, hay unos precedentes muy claros en Juan de Mena, el Marqués de Santillana, Jorge Manrique, que se dedican a hacer enigmas cultos, muy elaborados. Y luego el campeón de toda esta historia, que sería el Quevedo, evidentemente. También Góngora, el conceptismo y el culteranismo compitieron duramente en esta carrera enigmística, pero de Quevedo hay un acertijo, un enigma que ha entrado en todos los anales de la historia de la literatura y también de la enigmística, porque se basaba en una apuesta, una dura apuesta. Los contertulios de Quevedo le retaron a ver si era capaz, por algún método, de llamarle a la reina coja delante suyo, públicamente. Dios mío. Porque la reina cojeaba ostensiblemente. Entonces Quevedo asumió el reto, muy valiente él, muy seguro de sus posibilidades poéticas, y se presentó en la corte, en palacio, con 2 flores, y muy floreado él. Entonces espetó sin más a la reina un pequeño pareado que decía: entre la rosa roja y el clavel, su majestad es coja. Evidentemente, él jugó con las palabras, jugó lo que se llamaría la tradición mala baba francesa. de Quevedo también. Evidentemente. La tradición francesa de los llamados calembours, o juegos de palabras, que en algunos casos, como en este, juegan en que hay palabras inscritas dentro de otras. Y así la forma verbal es coja, devenía es coja. Marius, un acertijo popular muy rápidamente. Tengo que ir ya. Pues mira, por ejemplo, ¿en qué se diferencian un manicomio y una guitarra? ¿En qué? No me lo preguntes a mí. No te lo pregunto. La respuesta es en que en el manicomio están sujetas las locas y en la guitarra están sujetas las cuerdas. Ah, muy bien.